Amado Señor, solo te tenemos a ti y a tu palabra, Dios. Y eso es suficiente. Lo que tú dices es suficiente, Señor, debe ser suficiente. Y a veces tenemos que reconocer que dudamos, por lo menos en la profundidad de lo que tú dices. Que no tenemos visión espiritual, por eso te pedimos que tú te nos reveles a través de tu palabra como siempre lo has hecho. Y que tengamos un corazón quebrantado, o sea, partido, hendido, Señor, para que la luz de tu palabra penetre. Te alabo a ti por cada instante que nos toca vivir, aún por los momentos difíciles de nuestras vidas, porque es una hermosísima oportunidad para conocerte en profundidad, Señor. Queremos vivir nuestra vida cristiana alabándote y conociendo a ti. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta y que imagines en tu mente, si tuvieras que hacer una lista de aquellas cosas que soñás o que querés hacer en la vida, en estos segundos, ¿qué cosas colocarías? Y tal vez una lista larga, ¿no? Deseos personales, deseos para nuestra familia, deseos para los seres queridos, deseo de que nuestra familia esté en el Señor, muchos deseos, ¿no? Ahora el salmista David, cuando chequeamos su lista, y eso vamos a verlo en el Salmo 63, antes de ir al Salmo de hoy, para ver cuál era la lista de David. Cuántas cosas tenía en su lista de deseos personales, de deseos profundos del alma. Y el Salmo 63, tan conocido, está o proviene de una circunstancia única. David está en el desierto de Judá. ¿Qué podemos encontrar en el desierto? Desierto. Nada. Dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hasta ahí. Vemos que David estaba en el desierto, sin nada, contemplando solo las estrellas. ¿De qué elemento podía asirse? ¿Qué comodidad, dinero, manjar, bien? Nada, solo el Señor. David veía la palabra de Dios y a Dios, porque cuando vemos a Dios, vemos lo que es Dios y lo que dice Dios, como el único y suficiente maná, el único sustento. La palabra era para él a cada momento pan fresco. Y debemos reconocer que muchas veces vivimos de pan viejo, ¿no? Y que conocemos de Dios solo las verdades tangibles, lo que vemos, no la profundidad. Por eso quiero permitirme en esta tarde mostrarte algunos tesoros de la palabra de Dios. Cuando uno en la vida se queda sin argumentos, cuando no tengo nada, no tengo bienes, no tengo apoyo muchas veces, ¿qué me queda después de todo eso? Y en estos días me he deleitado también en los estudios anteriores. Yo los tengo que escuchar por cassette, así que en mi casa, en mi refugio, cuando hablaba Poli de atesorar la palabra, cuando hablaba Suni del alfabeto del amor, ¿no? Saben, la poesía es uno de los textos más difíciles de componer, porque el autor tiene que tener síntesis de palabra, y en un verso decir mucho. Por eso se usan las metáforas, las comparaciones,
los paralelismos. Y ha sido de gran ánimo para mí también, como hablaba Sonia, de andar en los caminos que Dios nos ha trazado. Por eso quiero hacer esta reflexión. Si Dios prometió cosas no vistas por ojo humano, ¿por qué no podemos percibir las plenitudes que nos han sido concedidas? Entonces la reflexión, o te quiero llevar a una reflexión, ¿cómo estás verdaderamente? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo me siento yo? ¿Estoy satisfecha? ¿Estoy hastiada de cosas? ¿Estoy haciendo un ministerio por costumbre? ¿Estoy renegando de lo que tengo que hacer? Si la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿por qué no tengo alegría a veces? ¿Por qué soy tan renegona? Que veo lo que no tengo, pero no capto lo que sí tengo. ¿Por qué a veces es difícil convivir conmigo? ¿Por qué mi ministerio no es fructífero? ¿Qué es lo que me da vitalidad? Y quiero hoy hablar acerca de cómo vivir una vida plena. ¿Me siento rejuvenecida interiormente? ¿Siento que tengo esa vitalidad, esa alegría de ser hija de Dios y de servir al Señor? Porque cuando empiezo a mirar las circunstancias, el ministerio que me tocó, el lugar que me tocó, lo que no me dan, es una luz roja eso a mi corazón. Porque si solo basta con la palabra del Señor, ¿por qué no tengo saciedad yo? Y en 1 Corintios, capítulo 2, del 9 al 12, un pasaje tan hermoso. Antes bien, como está escrito, lo firma Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha concedido. Acción terminada. Entonces, ¿por qué muchas veces no tengo esa frescura en la vida cristiana, esa frescura en el ministerio? Y vemos por la palabra de Dios que el único bien que tengo, y amén por eso, es su misma palabra, es lo que Dios dice que es y va a ser conmigo. En Salmo 119, versículo 17, aunque vamos a ver que en realidad la conclusión de ese versículo está en el versículo 24. El versículo 17 empieza, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra, y desarrolla todo el tema. Y llega el versículo 24, que no es lo que tengo hoy, dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. O sea, debido a que tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, viene todo lo anterior. Es una conclusión, ¿no? Es una proposición subordinada, diríamos lingüísticamente, ¿no? Causal, adverbial causal. Bien. David pide a Dios vida para tener la oportunidad de obedecer la palabra. Una de las cosas que he disfrutado en estos días estudiando esto, vemos que David le dice a Dios, ¿qué más, Señor? ¿Qué más tengo, Señor? ¿Qué más? Eso, el saber que tengo más y que Dios tiene tesoros para mí, es lo que anima mi vida. Por eso voy a buscar la palabra con una actitud diferente. Dice, en realidad, bueno, como dije, la respuesta está en el versículo 24. Ahora, si Dios me da una vida abundante, ¿por qué no la tengo? No vivo esa vida abundante, esa vida de plenitud. Porque Dios nos promete en Salmos 36:8, voy a leer unos cuantos versículos hoy, porque, bueno, vale la pena. 36:8 dice todo lo que Dios nos promete. Dice así,
serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Un gozo abundante. En Juan 10:10, vida abundante, ¿no? En 2 de Corintios 9:8, Segunda de Corintios 9:8, dice así: a ver si puse bien. Me parece que no. A ver, 1 de Corintios. Si no sigo con la otra. A ver. Bueno, anoté acá, pero Dios dice que da gracia abundante, ¿no? ¿Dije bien? A ver si alguien me lo lee, por favor. Se me cruzan las letras. Abunde toda gracia. Poder abundante en Efesios 3:20, que Dios hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habla de provisión abundante. 2 de Pedro 1:11. Me encantó. Ahí. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia entrada. ¿Cómo obtengo esto? ¿Cómo puedo apropiarme de esto? Bueno, ya vimos el otro día una correcta relación con la palabra que me va a permitir visualizar cosas que yo humanamente no veo. Y en 1 Samuel 3:19, hablando de un jovencito, 1 de Samuel 3:19, si alguien lo encuentra antes que yo, por favor lo lee. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El nutriente de su vida siempre fue la palabra de Dios. Si llevo esta actitud hacia la Biblia, tendré la seguridad de sacar la máxima bendición a esta vida. ¿Por qué no le saco sustento a la vida cristiana? Bueno, vamos a ver eso con estos versículos. Y requiere, según lo que vamos a ver hoy, 3 actitudes que debo tener para tener esa plenitud espiritual, para tener ese gozo de que solo con la palabra basta. En primer lugar, tengo que ser un siervo, porque acá dice, haz bien, no dice a David, a mí, a este desfalleciente, a este solitario, haz bien a tu siervo. Es decir, tener una actitud de sumisión. Sin ella no hay un verdadero aprendizaje. Y en la teoría del aprendizaje sucede eso. Hay alguien que enseña un contenido a enseñar, el que enseña aplica estrategias, pero si el que está al otro lado no quiere, el aprendizaje no se logra completamente, ¿no? Si no tengo esa actitud de sumisión, de saber, es decir, de acercarme a Dios como su hija, no como Graciela Babino. La hija de Dios se acerca al Padre Eterno, no la humana Graciela Babino. Y en 1 Corintios 8:1 muestra un problema cuando nos acercamos a la palabra de Dios, no como un siervo, sino con un intelectualismo. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. De acá. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando me acerco a Dios solo con el intelecto o con una sabiduría humana, es obvio que no dejo hablar a Dios. Por lo tanto, esa palabra, esa visión espiritual, no va a marcar mi vida. Y vemos un proceso en Ezequiel 14,
1 al 11, un proceso cuando yo me acerco al Señor, pero con el yo, con algo que entorpece. Ezequiel 14, 1 al 11, está hablando de los ídolos. Sabemos que no adoramos ídolos, pero cuando tengo algo de humano en mi mente y en mi corazón, no hay revelación total de la palabra de Dios. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? Cuando hay algo que entorpece el corazón y entorpece mi mente porque me acerco humanamente, no voy a poder captar la sustancia que la palabra de Dios tiene. La única manera de ver correctamente las verdades de Dios es colocarse del otro lado del espejo. Así como la única manera de ver la necesidad de los demás es colocarse en el lugar de Cristo, estar crucificado con Cristo, así también para entender la verdad de Dios tengo que tener la perspectiva de Dios. Y está muy de moda hoy, ¿no? Rediseñar la verdad divina. No sé qué teoría, no sé qué postura, pero no me acerco al Dios vivo y verdadero que me quiere hablar a mí, ¿no? David, al querer fervientemente conocer y amar la palabra, buscaba que Dios le hiciera bien. Señor, ¿qué más tenés para mí? ¿De qué me estoy perdiendo que tenés para mí? Ahora dice acá, en el Salmo, en el versículo 17, haz bien. Dice que viva y que guarda tu palabra. Ese haz bien tiene el sentido de recompensar. ¿De qué manera Dios me quiere recompensar? Y en el original, el sentido de la palabra haz bien es destetar. Cuando uno recibe, cuando uno aprende el bien de Dios, está listo para enfrentar la vida. Habla mucho de la vida del niño que está destetado, que dejó de depender tanto de la madre y comienza a dar sus pasos. Una persona que se acerca con ese deseo a la palabra de Dios está listo para ser destetado y continuar su proceso hacia la edad adulta espiritual. En este punto yo puedo vivir la vida al máximo. Y a veces nosotras estamos con un aspecto de nuestra vida siempre en el mismo lugar, siempre luchando con las mismas cosas, siempre con el mismo obstáculo. No he aprendido a conocer a Dios en esa circunstancia de mi vida. O a veces me tienen que corregir siempre por la misma situación. Siempre tengo el mismo conflicto. Bueno, no he llegado a este proceso de comprender la maravilla que Dios tiene para mí. Cuando veo a Dios en su total magnitud, ¿de qué me tengo que quejar? ¿Qué tengo que reprochar? ¿El lugar que tengo, el lugar que no tengo, la compañía que me tocó, el ministerio? Nada. Es tan grande lo que Dios me da que no hay queja. Si estamos siempre luchando con las mismas cosas, no comprendiendo lo que Dios tiene para mí, no voy a desear seguir o proseguir, porque lo que ahora vivo ya es muy difícil para mí. Todo es una carga, todo es un problema. Y en estos días que estamos pasando situaciones complejas, pensaba mucho en esto, ¿no? Con un gobierno que no entiende las cosas de Dios. No es que estamos delante del emperador, pero estamos delante de Agripa en estos días, donde tenemos que mostrar el poder que tiene la palabra, y lo único que podemos decir la autoridad, Dios dice esto, que acá estamos para esto. ¿Qué poder tiene la palabra, no? Me parece que estamos ante una situación difícil, pero una hermosísima oportunidad para mostrar que la palabra de Dios es viva, que afecta a mi vida, que digo conocer a Dios, y que conozco a Dios verdaderamente, que sé cómo Dios obra y sé lo que Dios hace, y que con Dios nadie nos va a sacar, nadie, si no vendrá el Señor, ¿no? Así que es una linda oportunidad para mostrar este deleite en la palabra del Señor y que Dios mira más allá, no el momento que estamos viviendo. Ahora, también la vida cristiana, si yo no vivo esa plenitud espiritual, será un deber, no un placer. Si yo vivo, tengo que ir al misterio, tengo que hacer esto, tengo que aconsejar, tengo que ir a la escuela, yo te digo una cosa, le puedo decir cualquier docente.
Si no vas a ministrar a la juventud con el convencimiento de que es la obra de Dios, que Dios está haciendo a través de uno, no funciona. Y así el ministerio, ¿no? Tengo que hacer. El tengo que hacer no es palabra para un cristiano. O a veces decimos, tengo el desafío de, Dios me desafió. Bueno, honestamente, el único desafío que Dios nos pone en la Biblia es obedecer su palabra. No puedo decir que Dios me desafía, porque desafiar es cuando yo contiendo con alguien, a ver si no te animás a esto, a ver si te animás a lo otro, y Dios no compite conmigo. Entonces el único desafío que tengo en la vida cristiana es mamar y nutrirme de este libro. No hay otro desafío. Lo demás es un honor y un privilegio servir al Señor en un ministerio. Ahora también trae un riesgo eso, porque cuando yo no avanzo en la vida espiritual y no vivo una vida plena, yo creo que uno de los pulpos más grandes de las mujeres es la amargura, la queja. Te toma y no te suelta. Y comienzan ahí las comparaciones. Parece que Dios obra en otros, pero no en mí. Que las cosas hermosas son para los demás, no para mí. Ahora, la palabra de Dios acá manifiesta otra actitud. Tengo que ser un vidente. ¿Cómo un vidente? ¿Que es la bola de cristal que tengo acá? No. Vidente en la Biblia es sinónimo de profeta. En el Antiguo Testamento vayan a ver al vidente, al profeta. Y nosotros tenemos que ser profetas. Tenemos que ver las cosas más allá, con una proyección eterna, no el hoy. Porque el hoy está lleno de aflicciones, de problemas, de pruebas, y es lo más natural para un cristiano. Si no tengo problemas, no tengo pruebas, hay un conflicto ahí, ¿no? Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es obvio que la respuesta de esta petición a esta oración depende de la actitud de sumisión del versículo anterior, de cómo me acerque a la palabra. ¿Qué le pide David acá? Tener visión espiritual, ver más allá de las cosas cotidianas, de lo inmediato, y ver con entendimiento. Los profetas eran aquellos que percibían y transmitían la visión de Dios. El pensamiento, el sentir de Dios lo transmitía al pueblo. ¿Y qué significa tener visión? Significa buscar, una palabra que me encanta, atisbar, obtener la visión, atisbar la mente de Dios, comprender la mente de Dios. Si todas las cosas de Dios son sobrenaturales, ¿por qué no creo lo imposible? ¿Por qué no percibo lo que Dios sí puede hacer y lo que Dios es? Y en Efesios 1:18, me encanta porque el apóstol Pablo nunca va a orar, Señor, te pido que le des casa, te pido que le des plata, te pido que le des... No. En Efesios 1:18, Pablo dice así. Bueno, empieza en el 16, ¿no? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que, propósito, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Riquezas en la gloria. Visión. Por lo tanto, todo lo que hago y tengo hoy tiene eternidad, visión. En 2 de Pedro 1:9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, la vista corta. Y a veces nosotros humanizamos a Dios, hacemos un Dios a nuestra medida, nos cuesta en medio de la prueba, las circunstancias, las presiones, el gobierno, lo que sea, entender los propósitos eternos y gloriosos de Dios. Y hay un pasaje de la Biblia que ilustra este concepto de pedir visión, y me encanta eso, y eso lo veo acá adentro. Cómo las
autoridades o los que nos preceden nos dan visión espiritual. Mira, esto era un gallinero, acá no había nada, y yo soñé con esto. Y acá está, ¿no? Transmitir visión espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 6. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». ¿Qué pidió Dios para ese joven atemorizado? Eliseo, perdón. Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este joven, ¿qué pudo ver? Las circunstancias, vio visión espiritual, pudo comprobar las maravillas del poder de Dios. Las circunstancias me agobian, pero Dios es poderoso. Él quería que Dios le abriera los ojos, pero no para ver cualquier cosa, sino las maravillas, las cosas asombrosas de Dios. Y el joven vio las maravillas del poder de Dios. Hay una serie de versículos acá, vamos a leer por lo menos uno, Salmo 17:15. Dice: «En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré despierto cuando estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza». En Isaías 33:17, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Visión es percepción espiritual. Es cierto que hay circunstancias que preparan para eso, ¿no? En famosísimo pasaje de Job 42:5, donde él comprende que de oídas lo ha oído el Señor. Bueno, ¿qué tuvo que pasar antes? Gran tribulación, prueba, soledad, con el único objetivo de conocer mejor al Señor. Tal vez estemos pasando un momento difícil, un momento de dificultad, donde no veo nada. El resultado de eso es un mayor conocimiento de Dios. Y Job pudo decir que no conocía nada de Dios. Job, un hombre recto, un hombre íntegro. Vemos también en Mateo 5:8 que a veces no tengo percepción espiritual porque no tengo el corazón limpio, porque los de corazón limpio verán a Dios. Quiero compartir un versículo tan hermoso de Hebreos 11. Hebreos 11:27. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Lingüísticamente es una contradicción, ver lo invisible, ¿no? Visión espiritual. Ahora, cuando dice maravillas, volviendo al texto base, maravillas es sinónimo de prodigio o señal. Y en el original, maravilla, es zauma, significa asombro, cosas asombrosas. Y voy a leer, hay varios versículos, pero un pasaje para que lo ilustre, en Éxodo 34:10. Un hermoso versículo para memorizar, que dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Me pregunto si creo eso para mi vida, si creemos que Dios hará con nosotros una obra grandiosa.
Entonces, ¿cómo vemos la vida? Porque a veces vemos la vida o la vida cristiana sin lo sobrenatural, como una costumbre, como un hábito, todos los días, ¿no? Debemos pedir a Dios para poder contemplar sus maravillas. Y vemos que si Dios obró en otras generaciones y otras personas, cumpliendo lo que había dicho, ¿cómo no lo hará con nosotras? La verdad que obtengamos en la palabra de Dios depende de la actitud con la que nos acerquemos a ella. Y acá hay un riesgo, cuando no tengo visión espiritual, una visión espiritual pobre nos lleva a pobres frutos espirituales. Porque si yo no creo el Dios que tengo, si no lo creo capaz, si pienso que Dios obra en otro y no en mí, ¿qué motivación tengo para hacer la obra de Dios? Si no confío que es Dios el que obra y lo quiere hacer a mi manera, ¿qué fruto espiritual voy a tener? Vamos a ver ahí en 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento o la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si Dios nos permite esto, tener tal percepción espiritual, si yo puedo acercarme ahí y contemplar esta maravilla de Dios para mi vida, ¿qué obra haríamos si tengo constante conciencia de lo que Dios es? Si sé que voy al ministerio porque Dios está porque el Dios de gloria decide usarme, cambia toda mi perspectiva. No hay lugar para enojos, no hay lugar para comparaciones, no hay lugar para depresiones, no hay lugar para nada. ¿Nos acercamos cada día a la Biblia como una costumbre o como un anhelo de encontrar una maravilla de Dios para mí? A veces decimos, tenemos que tener el hábito de ir a la Biblia. Y a veces el hábito puede ser algo tedioso, ¿no? Tenemos que tener en vez del hábito el placer de ir a la Biblia cada día. Volviendo al pasaje central, le pide a Dios vida para obedecer los mandamientos, quiere obtener todo lo que Dios tiene para él, le pide al Señor visión espiritual, pero hay otro elemento que hay que tener. Tenemos que ser conscientes, como dice el versículo 19, forastero soy yo en la tierra, no encubro de mí tus mandamientos. No soy de acá. Somos extraterrestres, aunque suena medio ufólogo la cosa, ¿no? De ovnis. No somos de acá. Y Abraham lo entendió perfectamente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no humano, Dios. Y él confesó que no era de acá, él esperaba otra cosa. Abraham salió sin saber a dónde iba, qué iba a recibir, ni cuándo. Él cortó totalmente los lazos con el mundo y confió totalmente en Dios y su provisión. No viviremos una vida plena hasta que no reconozcamos que no somos de este planeta. Estamos de paso acá. Y esta misma afirmación la encontramos nosotros en los patriarcas, Hebreos 11:3. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estamos de paso, no somos de acá. Tenemos tanto arraigo a veces a las cosas de acá, a los problemas de acá, a lo que no tengo, pero no soy de acá. Estamos de paso. El salmista estaba haciendo una confesión. Soy forastero. Por lo tanto, tengo otras prioridades. Debemos tener un corazón tan en el cielo que nada pueda apartarnos del deseo de conocer todo lo que Dios dice en su palabra. Y ser forastero implica que no conozco la tierra, que necesito dirección, que necesito rutas seguras, que necesito saber los obstáculos, necesito conocer la palabra.
Y un concepto asociado con esto de ser forastero tiene que ver con el concepto de peregrinaje. En Primera de Crónicas 29:15, Primera de Crónicas 29:15, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura, breve. En Job 9:25 dice que la vida es como un correo que pasó rápido. Salmos 39:5. Perdona si voy muy rápido en algunas cosas, pero estoy viendo el tiempo. Dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Por lo tanto, si soy forastero acá, si no soy de este lugar, va a determinar mis motivaciones, va a determinar mi rumbo, mis deseos. Y que lo que pase acá es una tribulación momentánea. Yo tengo los ojos allá. Ahora, el amor que David tenía por su palabra era más grande que por su vida misma. No estaba pegado acá, estaba pegado allá. Vivía acá como si estuviese en el cielo. Ahora, ¿cómo afecta ese concepto de ser forastero, de tener una brevedad de vida? Y bueno, cambia mucho, ¿no? Esa respuesta está en el versículo 20. Eso determina una actitud, va a transformar mi alma y va a transformar mis acciones. Dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. La palabra quebrantada acá viene en el original, es simsipto, y significa cortar en pedacitos, hacer una hendidura, dolerse. Frente a la realidad de la verdad de la vida, la realidad que estoy recibiendo, visión espiritual, visión celestial, el plan eterno de Dios, tengo que tener el corazón dolido, contrito, anhelando cada día su palabra para encontrar sus maravillas. Y dice en Job 23:12, Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Antes de comer, antes de saciar el físico, él quería saciar el alma con la palabra de Dios. Cuando tengamos esa clase de hambre, dejaremos de lado los juegos intelectuales y caeremos rendidos a los pies del santo Dios, rogándole por conocer su voluntad. También tener esta actitud frente a la palabra afecta a las acciones. Si verdaderamente amamos la palabra de Dios, desearemos buscar oportunidades para conocerla. Si deseamos sacar al máximo provecho a la vida, es necesario que vayamos más allá de la teoría y que conozcamos y apliquemos la verdad de Dios en cada camino que me toca vivir. Una de las cosas que Dios me ha hablado mucho en este tiempo y en estos días es si alcanzo a comprender las maravillas que Dios tiene. Si cuando leo la palabra me acerco a Dios con ese temor reverente, si cuando estudio la palabra, recuerdo cuando era alumna, ¿no? Y una de las cosas que lamento es no haber disfrutado más muchas cosas. Haber estudiado más lo que me dijeron y haber disfrutado más de los compañeros de lo que disfruté. Y a veces decimos que cuando estudiamos la Biblia en el Instituto Bíblico nos dan una guía. Y alguien me dijo una vez, bueno, estudiar en el instituto es más fácil. Total, ahí te dan una guía. Y me dejó pensando, ¿no? Como si la palabra de Dios fuera una guía. Y a veces, en épocas pasadas, me acuerdo cuando nos iban a evaluar, había un sistema educativo, en la década del 90, que estaba el recuperatorio. Entonces, llegó un momento en que el alumno, sabiendo eso,
Se sentaba y decía, iba a tomar la prueba, ¿cuánto es el recuperatorio? Se sentaba a hacer el examen diciendo eso, ¿no? Y como alumna, a veces no me he tomado ese tiempo tan valioso que Dios me ha dado para estudiar. Y a veces tenemos la misma actitud cuando estudiamos la palabra, ¿no? Sé que muchos se esfuerzan por estudiar, han venido de lejos para hacerlo, pero a veces escucho por ahí, voy a dar el recuperatorio del examen y me fue mal. Bueno, puede ser, ¿no es cierto? A veces uno no estudia, está alejado un poco de la vida escolar y nos cuesta meternos en el mundo del estudio, pero me llamó la atención algo. Me fue mal el recuperatorio. ¿De qué? De evangelismo y discipulado. Y fue un golpe muy fuerte en mi corazón. Y no lo digo acá porque venga a escrachar a nadie, ¿no? Pero me llamó la atención. Esta oportunidad que Dios nos da de estudiar acá en el Instituto Bíblico, les puedo asegurar que es única. Hay mucha gente que quiere venir. No tiene dinero. Y no puede estar acá. Yo no puedo venir a estudiar la Biblia pensando en el recuperatorio. O si me fue mal el recuperatorio y bueno, a veces son cosas doctrinales fuertes, pero el evangelismo y discipulado me llamó mucho la atención. Y lo digo, como dije, no como ejemplo, sino porque fue algo que me pegó mucho, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de estudio de la palabra de Dios tiene que ser sustancioso. En la semana de examen no tiene que volar una mosca acá adentro. Y a veces estaba más preocupado por el termo para el mate y qué voy a comer y el partidito que me juego antes que estar compenetrado en el examen, ¿no? Y estamos estudiando la palabra de Dios, la visión de Dios, y esa palabra me va a preparar para hacer la obra de Dios. ¿Qué obra de Dios haré con un Dios que apenas conozco? Y no me acerco a su palabra con el debido respeto que tengo. No sé si te he abierto el corazón, espero que sí. Creo que esta fue la vez donde Dios me ha probado mucho. Y ¿sabes qué me dijo Dios a mí? Ajá. ¿Vas a enseñar ese tema, vivir por la palabra? Esta semana vas a vivir por la palabra y nada más que por la palabra. Y te aseguro que es así, ¿no? Vivir por la palabra y nada más por la palabra. Que tengamos esta actitud del salmista. Y me llama mucho la atención cuando Dios deja un texto extenso en la Biblia, es porque es algo importante y porque es un problema para nosotros. Es algo que nos cuesta mucho. Si no da una orden, se acabó. Ahora hay que tener un corazón lleno de Dios para hacer una poesía con tantos versos. Es muy difícil hacer poesía con tantos versos. ¿Cuánto tenía David en su corazón de Dios, la visión de Dios, para decir tanto? Ojalá que nuestra vida cristiana y nuestras oraciones, que son tan pobres a veces y que revelan que no he estado con el Dios de la palabra, tengo tan poco que decir delante de Dios, ojalá como mujeres, en este momento que nos toca vivir, donde nos presionan de todos lados, donde el mundo nos dice que nosotros somos educativos acá. Acá estamos enseñando la verdad de Dios, las revelaciones de Dios. Ojalá tengamos conciencia de que es el momento de mostrar qué Dios tenemos y qué poderosa es nuestra palabra. Dios bendiga su palabra y las bendiga. Amado Señor, queremos tener un corazón quebrantado delante de tu palabra. Creo que a veces no me doy cuenta con quién estoy tratando. No me doy cuenta de la magnitud de tu palabra, Señor. No nos damos cuenta del privilegio de estar en un instituto bíblico, en un mundo que decidió crear cualquier cosa, que decidió darte la espalda, Señor. Estamos acá delante de ti, rogándote que te nos reveles, que tengamos ojos espirituales, que sepamos ver más allá de las circunstancias. Líbranos, Señor, de acostumbrarnos a la palabra. Y líbranos, Señor, de una vida seca, una vida amarga, Señor. Nos has llamado a vivir una plenitud de vida, que seamos reconocidos como mujeres vitales en nuestro corazón. Señor, tenemos todo contigo. ¿Qué más te podemos pedir? Te alabamos a ti y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.